Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los domingos de 2:30 a 4:30 de la tarde aproximadamente. ¿Por qué dial? Obviamente, por el 107.3 de la FM de Oviedo, por la Radio Cuca. ¿Cuál si no? También puedes oír y descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. ¿Y sabes qué? No te lo puedes perder. Bueno, aquí estamos, en la espada de Damocles. Quizá dirán, me estoy anticipando, faltan todavía unos días para la Navidad. Sin embargo, la espada de Damocles es así, justamente es anacrónica, no se preocupa por los tiempos exactos. Y bueno, todos dirán, bueno, va a ser este un programa acerca de la Navidad, con los tópicos corrientes. Algunos programas ensalzan la Navidad como una fecha importante y profunda. Y otros programas hacen justo lo contrario. Destacan las irregularidades de la fiesta de la Navidad. ¿Cuáles son esas irregularidades? Bueno, se mofan a veces de la figura de Papá Noel como siendo una figura pagana o de Coca-Cola. Se mofan también del árbol de Navidad como proveniente de la cultura celta. Del 25 de diciembre como una fecha del Sol Invictus, romano y no cristiana. Y que un papa decidió cambiarla a esa fecha por conveniencia política, por una cuestión de no contradecir a la gente. Bueno, estos son los tópicos que normalmente se tocan y bueno, creo que esto responde a que se considera la Navidad como una festividad social e histórica, sobre todo histórica. Tenemos esa idea en Occidente de que
toda festividad religiosa y toda religión tiene que enmarcarse dentro de la historia. Entonces, si no concuerda con las fechas, por ejemplo, a nosotros los occidentales nos preocupa excesivamente que Jesús haya existido. Y que cuándo nació exactamente. ¿Nació un día antes, un día después? ¿Cuántos años tenía cuando murió? Si lo colgaron en la cruz, cabeza abajo, con la cabeza arriba, con los brazos extendidos, o como dicen los testigos de Jehová, o no sé si son los mormones, con los brazos hacia arriba. Sin embargo, si miramos a Oriente, no se preocupan por las fechas. Tanto los hindúes como los chinos les preocupa muy poco. De hecho, ni les interesa si el personaje del que se trata ha existido verdaderamente. Simplemente ellos, digamos que no les interesa tanto el mensajero, sino el mensaje. Les interesa lo profundo, lo que se dice, y no cuándo y cómo se dijo. De la misma manera que supongo que si a usted viene el cartero y le trae una noticia, buena o mala, usted no se preocupa en exceso por cómo venía vestido el cartero, qué tipo de persona era. Más que nada se preocupa por lo que dice. Así es que para los hindúes Krishna, si existió o si no existió, o Rama, el avatar Rama, Ramachandra, no es muy importante. Y por eso también las inconsistencias históricas a la hora de contar la vida de estos personajes, para los orientales no tienen mucha importancia. Si leemos, por ejemplo, a Chuang-Tzu, que es el sucesor en el tiempo, ¿no?, de Lao Tse, y nos cuenta acerca, por ejemplo, de encuentros de Lao Tse con Confucio. Y si uno históricamente investiga, claro, no concuerda. Confucio no vivió en la misma época que Lao Tse. De hecho, no se sabe si existió Lao Tse. Confucio sí. Entonces, al que lee estos textos taoístas no le preocupa en absoluto que no haya pasado de esta manera. De la misma forma que el Ashtavakra Gita, libro que hace poquito he leído para que quede grabado y todos lo puedan descargar, hace alusión a un tal Ashtavakra, o el Bhagavad Gita mismo, que hace alusión a Krishna y Arjuna en su diálogo trascendental en el campo de batalla. Bueno, no importa si realmente existió la batalla del Mahabharata. A nadie le interesa, a nadie va a ir en la India arqueológicamente a revisar el suelo, a ver si hay trozos de flechas de esa época y datarlas con el carbono 14. No, en absoluto. Pero nosotros los occidentales sí, nos apasiona el tema ese. Queremos encontrar el pedacito de la cruz de Cristo y queremos saber de qué manera estaba hecha la cruz, de qué madera. Y si realmente Juan, el apóstol, estaba ahí al pie de la cruz. Y en el tema de la natividad, si nació en un pesebre, si nació en una cueva, y así indefinidamente nos preocupamos por ese detalle. Así que lo que les traigo hoy obviamente está enmarcado en la Navidad y creo que nos va a abarcar 2 o 3 programas. Es un evangelio. Usted vio que si usted quiere saber acerca de la Navidad, de cómo fue el tema del nacimiento del Redentor del mundo cristiano, lo que tiene que hacer es apelar a los evangelios. ¿A dónde más? ¿Y qué va a encontrar ahí? Bueno, el Evangelio de Marcos, que es el primero de todos, no dice nada, en absoluto. Arranca ya nacido. Y usted dice, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, busquemos otro Evangelio. Probamos con el Evangelio de Juan, el más místico, el que comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y usted dice, ¿y dónde está el nacimiento ahí? Bueno, tampoco está. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, busquemos en los otros dos. Vamos al de Mateo. Bueno, Mateo da una alusión que no pasa de una línea más o menos, de que nació en el pesebre y sobre todo se centra en que José estaba muy consternado por el tema de que María le había contado, usted sabe, que el arcángel Gabriel le había, no sé, inseminado, impregnado, como usted quiera, del Espíritu de Dios, que obviamente Elohim, que era en ese momento, no Dios. Usted sabe que la palabra Dios significa Zeus, no viene de Theos, y Theos viene de Zeus. Sin embargo, del griego. Sin embargo, para María no existía Dios, existía Elohim, ¿no? Adonai, Elohim, Yahvé Sabaoth. Y bueno, para ella el espíritu de Elohim la impregnó. Y bueno, a José le costó bastante entender el tema, como si viene su esposa y le dice que está embarazada, pero bueno, que ha sido mientras usted estaba de viaje,
y que, no sé, el Espíritu de Dios le impregnó. A usted le va a costar un poquito, ¿no? Creo yo, ¿no? Quizá usted es de mente muy abierta, esa gente que le dicen ese tipo de cosas y se las cree a la primera. Bueno, José no era de esos. ¿Y qué vamos a usar entonces para entender esto? Nos queda el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el clásico, el que desarrolla bastante el tema de que José y María fueron para el censo, ¿se acuerda? El censo romano, y bueno, que no pudieron encontrar a la noche una posada donde quedarse, y finalmente se quedaron en una especie de pesebre, cueva, nunca se supo bien, ahí con el burro y con el buey, y vinieron después los tres reyes magos. Pero no pasa de ahí queda la historia, tiene pocos detalles. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en la espada de Damocles? Bueno, vamos a apelar a una fuente apócrifa. Y usted me dirá, bueno, una fuente apócrifa no es de los evangelios canónicos, debe ser como esos evangelios clásicos apócrifos, donde Jesús mata, no sé, unas palomitas y después las revive, o mata a un niño y después lo revive, o mata a otro y no lo revive nada, y José lo reta porque se da cuenta que la comunidad entera lo va a linchar. No, este evangelio es el evangelio apócrifo, por cierto, armenio de la infancia. Hay varios evangelios apócrifos de la infancia. Bueno, este es uno de ellos y me gustó porque tiene más adelante un episodio muy muy interesante y también porque desarrolla, es como que llena los espacios de aquello que nosotros siempre escuchamos. Nosotros escuchamos la Natividad y todo este episodio de José y María a lomo de burro y que finalmente paran en el pesebre, ahí dan a luz a Jesús, o María lo da a luz, vienen los Reyes Magos, lo adoran, escapan de Herodes, está la matanza de los niños y todo termina ahí. Bueno, hoy vamos a conocer un montón de cosas, entre ellas este evangelio es la fuente de los nombres de los Reyes Magos, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿de dónde vienen? En el evangelio no está. Bueno, vienen de acá. ¿De dónde se saca que había un burro y un buey? Bueno, de este evangelio, porque en el evangelio de Lucas usted no va a ver ninguna alusión, no va a encontrar nada que diga que había un buey y un burro. También algunos detalles en cuanto a cómo se desarrollaron los hechos, pero llenando de detalles y también diálogos. Y vamos a ver al comienzo, vamos a empezar con la anunciación, porque de qué vamos a hablar de un nacimiento si todavía no sabemos cómo es que María llegó a estar embarazada de ese Redentor. Y bueno, este Evangelio comienza contando cómo María fue anunciada justamente de que iba a venir el momento en que iba a dar a luz al Redentor. Pero sin embargo, en el Evangelio común, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, usted sabe que cuando viene el arcángel Gabriel y le dice, bendita seas entre todas las mujeres, que ha sido elegida para tener a Emmanuel, ¿no? Que después lo llamaron Jesús, pero bueno, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué le dice María? María le responde al arcángel Gabriel, he aquí tu sierva, hágase en mí según tu voluntad, ¿no? O según tu palabra. Es decir, tiene una actitud completamente sumisa, una actitud que más de uno diría, qué temple, qué temple que tenía María, cómo podía, así a la primera nomás, ya decir, bueno, que se haga lo que tú quieras, esa confianza, cómo no dudó, no dudó. Supóngase, ahora que hablamos de las veces anteriores del Islam, Mohammed, Mahoma, cuando recibió la primera revelación del arcángel Gabriel, de Jibril, dudó. Primero que se aterró, y después dudó. Cuando llegó a su casa, le pidió a Jadilla, que era su esposa, o Jadilla, que lo arropase. Lo primero que le dijo es, por favor, arrópame, como diciendo, estoy aterrorizado, tapame con una manta para que yo me relaje. Cuando se relajó, le contó a Jadilla, y Jadilla fue a hablar con un sabio de ahí de la zona, y Jadilla regresó y le dijo, mira, no te preocupes, lo que te ha dicho el arcángel Gabriel viene de Dios, porque te está hablando de cosas, digamos, profundas, no te está diciendo, qué sé yo, que en la lotería va a salir el número 2420 y que le juegues a ese. No. Entonces, Mohamed dudó, tuvo miedo, dudó, un montón de cosas.
y argumentó con el arcángel Gabriel, ¿no? Se peleó un poquito como que sí, que no, que sí, que no. Bueno, acá María hace lo mismo. Y vamos a ver entonces una María más humana. Obviamente este evangelio apócrifo, como tantos otros, fueron silenciados. Este evangelio no es en ningún sentido más temprano que el siglo sexto. O sea que antes del siglo sexto no se ha escrito, se escribió en adelante. Y bueno, quizás no es tan primario como los 4 evangelios canónicos, que fueron anteriores a este. Sin embargo, este desarrolla mucho más. Usted dirá, bueno, quizás es poesía. Bueno, pero ¿qué es la religión sino poesía? Así que bueno, nos vamos a adentrar en este evangelio armenio de la infancia apócrifo, no desde el comienzo, porque comienza desde el momento en que recuerda a Zacarías y todo eso, que se queda ciego. Bueno, vamos a ir directamente a cuando María es anunciada, porque acá se cuenta también la niñez de María, cómo fue educada en el templo. Bueno, vamos a ir directamente a cuando el arcángel Gabriel aterroriza a María apareciéndosele y anunciándole, bueno, todo lo que se le viene. Así que vamos a escuchar un poquito más de esta canción navideña que me gusta mucho, que está cantada por nada menos que Enya. Y enseguida regresamos con más La espada de Damocles y el evangelio apócrifo armenio de la infancia y la historia del nacimiento de Jesús y todo el dilema de María, José, la anunciación y todo lo que usted quiera. Ya venimos.